Hola, bienvenidos a Cravatalks 3.0. Hoy estamos con Juan David Reyes, nuestro invitado desde el mundo Web 3. Acuérdese que en Cravata vivimos en el mundo entre el Web 3 y el FinTech. Hoy vamos a estar muy metidos en el Web 3 y me encanta haber traído a Juan David, quien trabaja para Itkipu, una comunidad que se está formando en Latinoamérica alrededor de blockchain y Web 3 de alto nivel. Juan David, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. Hola Felipe, en este momento tengo la camiseta literal, de hecho tengo mi buzo para la que nos ven en video del evento que ayudé a organizar el año pasado de ETH Latam en Bogotá. ETH Latam es una de las acciones que tiene ETHKipu para crear comunidad, hacerle muy accesible la tecnología de Ethereum en particular y cripto en general a los usuarios de a pie para que todos estos términos que pueden llegar a ser muy difíciles y sobrecogedores los puedan entender en español. Entonces nuestra misión es acercar estos conocimientos técnicos de la manera más cercana al usuario de a pie y también a personas que quieran aprender la parte técnica a través de cursos y demás actividades que hacemos desde ETH-Equipo. Yo creo que empecemos por lo básico. ¿Qué es Ethereum? ¿Por qué Ethereum? ¿Y en qué se diferencia Ethereum? No sé, por ejemplo, de Bitcoin, para que las personas que nos oyen, nos ven, entiendan la importancia de Ethereum. Pues voy a empezar por una anécdota de un personaje que coincidimos geográficamente hace unos meses, el señor Vitalik Buterin. Estábamos por allá en un asado en Argentina en el marco de la BitConf. De hecho, recuerdo que eso fue un viernes a la noche que él había salido de una conversación que en su momento fue bastante picante con Jimmy Song, uno de los bitcoiners un poco más renombrados, pero al mismo tiempo radicales. Y en su momento, bueno, hay muchas críticas del lado de los bitcoiners a los ethereans, pero más allá de centrarnos en las diferencias, pues hay una visión similar y es que queremos tener un sistema financiero descentralizado porque se ha aprobado, de hecho hace poco estábamos celebrando los 15 años del white paper de Bitcoin el 31 de octubre. Entonces lo que trae cripto a la mesa es un tipo de dinero diferente que basado en la descentralización permite que cualquier persona entre, digamos que la criptografía hace que una persona pueda tener una billetera, ser el custodio de sus propios criptoactivos y entrar a un ecosistema mundial donde todos compartimos la misma divisa. Ethereum se inspira mucho en Bitcoin, en esos términos de respetar la descentralización, pero el mismo Vitalik, en alguna de las charlas, recuerdo que él decía que Ethereum es una supercomputadora global y como computador yo puedo crear cualquier cosa encima de ella. Los computadores nos han permitido desde crear videojuegos, herramientas para diseñar arquitectura, aplicaciones de dating, todo lo que hemos utilizado hoy en el día a día. Bitcoin, en el caso de las criptomonedas, lo que nos ayuda es a transar valor muy fácil entre diferentes usuarios y hace una serie de operaciones muy bien. Él la compara con una calculadora, donde yo puedo, bueno, sumar, dividir, multiplicar. Pero Bitcoin se quedó corto en lo que él se imaginaba, que era tener una posibilidad de crear cualquier cosa. Y él lo comparaba después con las aplicaciones de los celulares o de los teléfonos móviles, donde yo puedo tener una aplicación que responde a un caso de uso diferente. Entonces Ethereum lo que hace es que abre la posibilidad a crear nuevas interacciones entre usuarios utilizando esta criptoactivo, esta moneda digital, para poder hacer las famosas aplicaciones descentralizadas. Entonces a mí me gusta mucho compararlo entre las calculadoras hacen una tarea muy bien, pero yo con una calculadora no puedo por lo menos pensar en una hoja de cálculo o pensar en hacer una aplicación para pedir un carro que me recoja en mi casa. Entonces Ethereum abre este tipo de nuevos juegos donde llega un lenguaje de programación nuevo, llega una nueva manera de computar los datos que se llama la EVM, pero por ahora dejémoslo en que es una forma de crear aplicaciones que tienen un nativo financiero, que en este caso es el Ether, y de ahí también se despliegan un montón de criptomonedas diferentes. Sí, yo me acuerdo de ese asado que estuvimos y qué buen regalo me dio Juan David de invitarme allá a conocer a Vitalik y estar hablando sobre identidad digital, sobre contratos inteligentes y sobre cómo Ethereum ha abierto ese mundo de posibilidades para justamente, como dice Juan David, no solamente tokenizar dinero, sino tokenizar cualquier activo y también lograr que existan otro tipo de cálculos computacionales que desplieguen miles y miles de aplicaciones, ¿no?
Al final, el gancho de Vitalik fue crear un lenguaje de programación en vez de solamente un token, ¿no? Correcto. Y en esa conversación, de hecho, que teníamos esa noche, estaba un chico de Venezuela que se ha convertido en un investigador de las soluciones de capa 2, que tal vez los expertos que escuchen este podcast ya saben que es la forma en que Ethereum está escalando, pero que a Vitalik, alguna vez en un tweet que yo he utilizado en algunas presentaciones, él decía, Ethereum, de hecho, ha sido víctima un poco de su propio éxito porque transar en la capa 1 de Ethereum es muy costoso. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero a veces interactuar con un contrato de NFT o enviar unos cuantos dólares a través de la red principal de Ethereum puede llegar a ser muy costoso. Para el caso latinoamericano, recuerdo que hablábamos en ETH Latam el año pasado de la importancia de que los costos de transacción sean muy cercanos a unos cuantos centavos para que esto tenga sentido en países como Argentina, por ejemplo, donde pues hay toda una historia de inestabilidad macroeconómica, al mismo tiempo talento para crear soluciones. Y no en vano, pues Argentina es este faro en nuestra región de soluciones innovadoras y sobre todo de casos de uso donde la gente en el día a día pues prefiere resguardarse de la inflación que tienen o de la devaluación del peso argentino teniendo dólares digitales. Muy interesante, Juan David. Y ahí pensando, claro, cuando uno crea negocios grandes, como lo que es la blockchain de Ethereum, no solamente, digamos, se trata de que los usuarios compren y vendan Ethereum, sino que existan distintas redes más especializadas que son de capa 2, de capa 3, que le reportan al final la transacción a la red grande de Ethereum para que quede ahí marcada la veracidad de esa transacción, pero que funcionen más ágilmente, ¿no? Es como ya la creación de un despliegue de un gran ecosistema. Muy interesante. Y bueno, y Juan David, ¿quién programa eso? ¿Y cómo funciona? Porque yo me imagino que alguien tiene que saber ese lenguaje Solidity que creó Vitalik. Yo he oído que el éxito de Ethereum se debe a que la comunidad más grande que hay de desarrolladores de blockchain saben ese lenguaje. Pero eso, ¿cómo funciona? Ustedes acá en Latinoamérica, ¿cómo hacen para que una persona aprenda Solidity? Bueno, eso me hace pensar lo que decías hace un momento de estas nuevas capas que se van creando. Es que Ethereum sí tiene esta particularidad que es el ecosistema con mayores contribuyentes a este código abierto. Y algo que también Ethereum ha puesto sobre la agenda es la importancia de los bienes públicos. Esta es una infraestructura que es muy parecida a la radio, o yo encuentro muchas similitudes con la radio. La radio es un espectro que todos podemos usar porque yo puedo sintonizar cualquier emisora de radio y después cada emisora se va entendiendo o se va especializando en un tipo de contenido. No soy experto en telecomunicaciones, pero pues digamos que hay un espectro que regula cada país y existe la amplitud modulada y la frecuencia modulada y ahí ha empezado a salir un ecosistema donde muchas personas pues pueden poner una emisora al aire. Por supuesto, hay unos permisos de cada país que tiene que darle a estas empresas que quieren crear contenido, pero para hacer el símil con el caso de Ethereum, lo que está pasando es que se tomó la decisión de que no todo quería vivir en el mismo canal, porque ese canal, esa capa 1, era muy costosa montar un nuevo proyecto y ahí empiezan a salir otras nuevas capas, donde esto al ser una infraestructura pública, las personas pueden empezar a sintonizar y como tú decías, guardar esa información. Pero entonces para que esto funcione, sí hay que tener unos desarrolladores que están encargados de que esto no tenga bugs, es decir, no tenga errores, no tenga posibilidades de que el dinero sea hackeado y eso ha resultado ser bastante bueno. Eh, y ya a la hora de pasarle a enseñar a las personas, pues yo debo diferenciar entre estos desarrolladores que mantienen el protocolo, que ya son personas que saben matemáticas, criptografía, son unos conocimientos muy sofisticados, y están los desarrolladores de apps. Incluso en esta conferencia a la cual tú fuiste, la de ETHCC en París, yo no asistí, pero en Twitter uno se entera que había un debate entre los desarrolladores de infraestructura y los desarrolladores de aplicaciones. Estos que me refiero que son muy sofisticados son los de infraestructura porque hay que saber un montón de cosas muy técnicas, pero también hacen falta nuevas aplicaciones que se construyan encima de esta nueva infraestructura. Y esto es lo que nos encargamos en mi trabajo desde ETHKey, pues en hacer
cursos accesibles para desarrolladores Web 2 y que transicionen a ser Web 3 para que podamos tener casos de uso reales, donde yo pueda decirle a mi tía, a mi mamá, en esta aplicación puedes ahorrar, puedes cambiar tu pensión por otro tipo de activo que pueda tener un rendimiento. No sobra decir que esto no es como un consejo financiero, es simplemente un activo más volátil, pero que puede tener un potencial de valorización mayor. Entonces, en términos de educación, hay cosas que deben hacer las universidades, que es donde tenemos a los criptógrafos, a los matemáticos, pensando en mantener una infraestructura que puede ser muy complicada como las telecomunicaciones de la radio, pero también necesitamos gente que pueda desarrollar aplicaciones web, llamémoslas, donde yo pueda tener cosas más cercanas con el usuario final. Entonces ahí más o menos tendremos que enfocar los esfuerzos para cosas más sofisticadas o cosas más accesibles, que igual no dejan de ser difíciles para tener aplicaciones para el usuario final. No, pues me parece fascinante, además porque si usted ya parte con programadores y desarrolladores del mundo, digamos, Web 2, FinTech de hoy en día, el Internet de hoy, pues ya tiene un terreno ganado. Ya lo que toca es que ellos aprendan este nuevo lenguaje, que además yo lo he visto y si uno tiene algunos fundamentos en programación, pues puede llegar fácilmente a él. Nosotros, de hecho, en Cravata, pues tenemos desarrolladores que trabajan sobre todo pues lenguajes tradicionales, Python, etcétera, pero han empezado algunos ya a explorar Solidity y a programar para justamente nosotros lograr que nuestra infraestructura que pasa dinero, que es para que cualquier negocio pueda convertir dinero tradicional peso a monedas o activos digitales, pues se funcione de la mejor manera, ¿no? Ahí le quería preguntar algo y es, ¿cuáles serían como 3 factores que usted cree que son muy relevantes para que el Web3 progrese y de verdad, digamos, pegue en una economía como la latinoamericana? Uno ya lo mencioné brevemente, que es la escalabilidad, es decir, que las transacciones sean baratas, porque yo no puedo aspirar a decirle a una persona, pruebe esta nueva tecnología y que pague costos de transacción más altos que incluso lo que quiera hacer esa pequeña prueba. Entonces ahí hay un esfuerzo que ya se ha ganado con todo el mapa de escalabilidad de las capas 2. El segundo problema, que también muchas personas lo han diagnosticado y lo siguen trabajando, es la usabilidad. Que yo pueda decirle a la persona, utilice este producto y que no tenga que aprender a guardar su frase semilla, que no se asuste al decirle que su usuario es un chorrero de 0x más 40 caracteres, que eso uno nunca se lo va a aprender, pero que le dicen a uno que es muy importante y que tenga que aprender de criptografía simétrica y asimétrica. Lo que veo que está mejorando eso es el famoso account abstraction, que sé que al final del día yo lo voy a poder. Hace poco probé una wallet con account abstraction y era una experiencia muy parecida a Nequi. Yo tengo unos datos como mi correo, como mi celular, que ya sé cómo recibir un correo, recibir un mensaje de texto, y a partir de eso guardo esa frase semilla en iCloud de una manera muy segura, sin tener que pensar en todo esta fricción que me genera guardar la frase semilla en un lugar seguro, porque siempre está esta idea de yo tengo que ser el custodio de mis propios activos guardando esta información. Entonces tenemos escalabilidad, usabilidad, y yo creo que una tercera es también educación financiera. Y a mí hay algo que me parece muy interesante y es la posibilidad de tokenizar activos. La posibilidad de tener protocolos y aplicaciones y casos de uso donde la gente gane tokens por hacer acciones. Que lo hablábamos en nuestro primer Cravatalks, es la diferencia entre el Web 2 y el Web 3, ¿no? Fundamentalmente que en el Web 3 las personas también reciben una parte de la remuneración de lo que ocurre en ese negocio. En cierta manera el usuario se vuelve un socio del negocio y por usar recibe algún tipo de pago, ¿no? ¿Usted qué protocolos o qué casos o apps le gustan o cree que son interesantes de Web3? ¿Cuál le gustaría de pronto como que nuestros oyentes oigan un ejemplo desde su lado? Yo soy muy fan de Gitcoin y eso que decía al principio de la web 1 me permitía solo escribir cosas digamos, en Wikipedia o enviar correos. Creo que es un mejor ejemplo de web 1. Web 2 me permitió, además de
enviar información, editarla. Podría ser un Wikipedia, podría ser conectar como Uber o Airbnb hacia usuarios, pero tiene un ente central y la Web3 es ser también, además de escribir y editar información en Internet, ser el dueño de las cosas. Y un ejercicio muy interesante para mí fue, yo inicié este mundo en una plataforma educativa con un amigo que llamamos Coinosis, esa plataforma, y necesitábamos financiación y encontrábamos en Gitcoin una forma de recibir financiación de una manera novedosa que se llama la financiación cuadrática, que es enviarle señales al mercado de los proyectos que son más interesantes, no porque yo tenga más poder o más dinero, sino porque soy una persona que está detrás de una billetera que dice, con unos cuantos dólares, este proyecto señalo al mercado, es valioso para mí, y los inversionistas, que son importantes, que se llaman las famosas ballenas, ponen en rondas de financiación 50.000, 100.000, 200.000 dólares para que democráticamente los demás pequeños inversionistas envíen señales de lo que es verdaderamente importante y se llama cuadrática porque se eleva al cuadrado el número de participantes que después se pondera y yo puedo tener una forma un poco más democrática, llamémosla, de saber cuáles son los proyectos interesantes. Entonces en Gitcoin, además de yo poner proyectos en los que estaba trabajando, después fui remunerado por el token de gobernanza, el GTC, que me ayudó después a involucrarme en las discusiones de toma de decisiones del futuro del proyecto. Entonces con mis GTC, que yo los sigo acuñando porque me da poder de participación, no solo los veo como un ahorro, porque en algún momento yo podría vender esos GTC por Ether y bueno, convertirlo en dinero más líquido, pero también lo puedo ver como una forma de influir en el futuro de ese proyecto. Eso también, desde el punto de vista antropológico, llamémoslo, me hace participante de un proyecto, diferente a si comprara una acción de Ecopetrol, donde también puedo tener cierta simpatía por lo que le vaya a pasar a esa empresa, pero sé que mi poder de decisión o de influencia en el proyecto es nulo. En cambio, acá tengo un incentivo financiero y además un incentivo, llamémoslo, emocional, porque hago parte de ese proyecto. Me siento de alguna manera en la misma banca de la junta directiva de un grupo de personas que está distribuido a nivel mundial a tomar decisiones del proyecto. Y eso que usted dice me parece súper importante a nivel mundial. Porque además pues cuando yo entro a sus protocolos y también tengo algunas tokens de gobernanza que me dan participación, me parece increíble que algunos de esos protocolos incluso se gobiernan de manera anónima. Uno solo conoce como el @Pepito de las personas, pero con todo y eso existen comunidades que se forman, logran sacar adelante los proyectos y terminan en lo que llamamos las DAO, ¿no? Correcto. Cuéntenos un poquito sobre las DAO. Las DAO, para quien nos escucha, son organizaciones autónomas y descentralizadas que lo que hacen es permitir una coordinación a partir de unas reglas de juego que están respaldadas por criptografía, que el primer problema que creo que ya se está empezando a solucionar es que yo pueda garantizar que un usuario sea un humano detrás. Hoy hemos visto, por ejemplo, en los procesos políticos que un mismo humano puede tener 100 cuentas de Twitter que quieren posicionar un tema y eso pues es porque Twitter no está diseñado para que evite esa posibilidad de que una misma persona tenga diferentes cuentas. Con criptografía lo que se ha logrado es que yo sepa que detrás de esta dirección, que también me da anonimidad, porque es cierto, yo puedo tener un avatar donde ni siquiera pongo mi foto, donde tampoco pongo mi nombre de pila, sino puedo utilizar cualquier seudónimo, puedo empezar a contribuir de manera abierta en esos protocolos. Y las DAO también tienen un montón de tareas que las comunican. Necesitamos a alguien que se una a hacer marketing o desarrollo o nos ayude aquí con comunicaciones, con traducciones y cualquier persona entra a los Discord. También Discord resulta ser una capa de comunicación muy usada donde las personas entran, aprenden del proyecto y empiezan a contribuir, reciben esos tokens de gobernanza que hablábamos hace un momento y también después van a los foros a proponer cosas nuevas o a votar por cuestiones que estén en discusión. Entonces, en efecto, se empieza a crear esta comunidad a nivel global donde no importa uno desde dónde está, sino las contribuciones demostrables que hagan, la identidad que también tiene que ser digital y única,
y así uno empieza a tener un movimiento que crece orgánicamente, que tiene unos retos también, ¿no? Porque la descentralización a veces puede llevar un poco a la anarquía y a el problema del free rider, porque yo puedo tener yo quiero ser parte de esto, pero no sé qué hacer. Entonces a veces también ser muy puristas con la descentralización es un tema que he pensado recientemente, no es la mejor opción. Siempre se necesita alguien que ayude a tomar decisiones, pero por lo menos ya siento una manera mucho más abierta de participar en un protocolo, que ese sea exitoso y en la medida que sea exitoso, pues también mis tokens de gobernanza empiezan a tener mayor valor. Genial, genial. Y ahí, digamos, usted dijo una cosa que a mí me parece, y siempre, pues desde que hablé con Vitalik en ese asado que estuvimos, me he quedado pensando mucho. Yo le decía a Vitalik, miren, el problema que yo veo ahorita en la descentralización es que entre más descentralizamos las transacciones y que los mineros, los validadores estén en diferentes partes del mundo votando y validando, entonces no se conozcan. Eso está muy bien porque entonces la red va a ser muy segura, es difícil de corromper. Pero al tiempo yo veo que en las billeteras, en la dirección de una persona, pues se está acumulando mucho capital porque se está acumulando no solo las criptomonedas que usted guarda en su billetera, sino además todos los datos históricos de usted que ha hecho. Y ahí usted puede guardar el NFT que le compró a X artista famoso y usted puede ahí guardar un evento que tokenizó de que le dio la mano a un famoso y las boletas del día que conoció a un artista de rock y al final eso es lo que se está convirtiendo en su identidad en el blockchain y en el Web3, ¿no? Entonces el problema que uno podría pensar es que esa identidad empiece a ser transable. O sea, que yo pueda coger mi billetera y decirle, Juan David, le vendo mi billetera. Pero no, no solo le vendo mi plata, le vendo mi cédula, mi pase, la historia de amor que tuve en el metaverso, le vendo todo eso. ¿Usted qué reto ve pero también tiene unos beneficios, ¿no? Por ejemplo, un beneficio es que en este mundo de Web3, si yo voy a ir a pedir un préstamo a un banco, pues yo no necesito entregarle al banco todos mis datos y que después me lleguen mensajes de texto de otros 8 bancos y proveedores de internet ofreciéndome cosas. Simplemente conecto mi billetera, ellos leen mi historia y me dirán sí o no, ¿cierto? Con un contrato inteligente. Entonces, ¿usted cómo ve que está avanzando Ethereum? ¿Cómo ve que está avanzando la comunidad en ese tema de datos, de identidad digital? Sí, yo también estoy de acuerdo que hay una tensión entre privacidad y transparencia, porque la blockchain, lo primero a veces que uno piensa que es útil es darle transparencia a muchos procesos, pero también yo tengo que ser consciente que no quiero hacer transparente toda mi vida personal, mis gastos, a dónde asistí yo. Y ahí donde veo que hay mucho avance es con los Zero Knowledge Proofs, que es una tecnología nueva, pues nueva en aplicación, tengo entendido que lleva varios años, que son las pruebas de conocimiento cero. Es algo así como que yo puedo decirle a un ente que quiere conocer mi identidad, con solo revelarle un pedacito, él ya puede intuir o más bien verificar que yo soy esa persona que digo ser yo. Ejemplo, cuando yo uso el pasaporte y llego a un país nuevo, obviamente mi prueba para el país al que estoy entrando es un pasaporte donde ellos pues verifican la veracidad o la autenticidad de ese pasaporte, aunque ahí tienen toda la información de donde yo estuve. Es como si yo les pasara un pedazo de mi número de pasaporte más solo mi primer apellido, haciendo unas pruebas, dicen, esto sí corresponde a una identidad real, pero yo no tuve que revelar mis nombres, ni mi segundo apellido, ni datos biométricos. Para allá va un poco la cosa. Hay protocolos que hay muchas personas, sí, cada vez que quieran ver esto, simplemente googleen ZK y hay un montón de nuevas casos de uso de ZK que para el tema de videojuegos, de préstamos va a ser muy interesante. Uy, eso a nosotros en Cravata sí que le hemos echado cabeza y lo hemos mirado a ver si lo usamos, porque digamos nosotros tenemos el problema que claro, hay comercios y negocios que quieren usar nuestros APIs para ofrecerle conversiones a sus clientes entre pesos colombianos y tokens, activos digitales.
Pero a veces ellos nos dicen, bueno, ¿y yo cómo sé que usted no va a ir a donde mi cliente final a ofrecer el servicio o que él no le va a llegar a usted si yo Mm, y me salte? Entonces lo que hemos visto nosotros es que si nosotros y estamos empezando a trabajar en ponerle Zero Knowledge Proof y en idear cómo a nuestro sistema de cumplimiento, de tal manera que cuando llega el cliente de nuestro cliente, no nos tenga que compartir la información, sino simplemente nos manda con una prueba de conocimiento parte de la información. Con eso podemos procesar de manera anónima si es un cliente no riesgoso para la infraestructura, que no ujú. tenga ningún problema al lado de activos, que no sea riesgoso, que no tenga un comportamiento, digamos, transaccional atípico, que no haya estado metida en una lista restrictiva, etcétera, pero sin conocer quién es el cliente. Y después podemos empezar a operar con ellos y nuestro cliente que nos integró puede estar tranquilo. Mm. Son casos de uso que cada vez vemos más salir y salir. Nosotros estamos muy bullish, como Wow. diríamos, en ese tipo de tecnologías. Em, Ahí ya pues le quedaría de pronto por preguntarle si hay algo más de lo que nos quiera hablar o algo que nos quiera contar, una anécdota. Quisiera hablar, yo creo que a veces una parte inicial de la pregunta era ¿por qué Ethereum y no otras? Y para apartarnos de lo técnico y de que es la solución más descentralizada, que son conceptos a veces abstractos y muy sofisticados, lo que me gustaría invitar a la gente es que tenga curiosidad de todos los eventos que pasan alrededor del mundo de Ethereum, que es tal vez el que tiene el ecosistema de eventos más interesante. Y hay una especie de como protocolo o casi que toda ciudad activa tiene su Ethereum Berlín, Ethereum Buenos Aires, Ethereum Singapur. Pero eso cada vez se vuelve más capilar y aquí en América Latina, por ejemplo, el otro año vamos a tener Ethereum Lima, va a estar ETH Latam en San Pedro Sula, Honduras, ETH Samba en Río de Janeiro, también está Ethereum Río, está Ethereum Costa Rica que viene ahorita en noviembre, hace poco pasó Ethereum México, participé en Ethereum Bolivia, entonces es muy interesante la parte también social, la capa social de las personas que están trabajando. En lo personal me ha parecido gente que compartimos una curiosidad y un deseo por ser early adopters de la tecnología, pero también con una sensibilidad social, medioambiental, que hace que uno conecte a partir también de principios. Por ejemplo, algo que no hemos mencionado, pero quien escucha por allí, si quiere googlear ReFi o finanzas regenerativas, también es un movimiento que nace de alguna manera desde Ethereum, donde se piensa que el impacto que tiene el uso de las criptomonedas debe tener una compensación medioambiental a través de proyectos de regeneración de ecosistemas. Entonces, cuando uno va a un evento de Ethereum, hay una bienvenida. Yo he sentido que son eventos donde se recibe a la persona sin importar su condición, donde además se pasa bien. Las conferencias tienen, digamos que, agenda desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero en la noche hay actividades sociales, fiestas, eh, cenas. Entonces, esa parte, esa capa social, es algo tal vez que Bogotá también ha sido sede del DevCon 6, de la Blockchain Summit Latam hace poco, del Crypto Latin Fest. Entonces, hay una comunidad y una movida donde uno empieza a encontrar gente con ideas similares. Entonces, la invitación es a que se echen un vistazo a través de lo que hacemos desde Izquipu, es ser una capa de coordinación de todo lo que está pasando en Latinoamérica y asimismo existe todos unos circuitos de conferencias en Europa, en Asia, en África, donde uno puede viajar y empezar a ser amigos y a ser parte de una comunidad global que comparte estos mismos ideales. Sí, sin duda, yo la paso buenísimo en las conferencias de Ethereum, son increíbles. Y realmente en todos esos side events y esa comunidad que se arma, personas muy pilas, muy capaces, con un conocimiento. A mí me encanta ir porque me refresca el cerebro Mm. y me muestra que el futuro está llegando y se está construyendo realmente, ¿no? Sí, sin duda aconsejo también, mejor dicho,
Estoy con usted. Gran lugar, grandes experiencias. Y que además esos eventos también van a estar evolucionando algo que para echarle el ojo a unas tendencias de comunidades que van a ser itinerantes, que no son solo un evento de una semana, sino que empiezan a haber experimentos como Susalu. Ahorita en noviembre viene DevConnect, que es otro evento muy importante que va a ser en Istambul. Y desde ya, 2 semanas antes, está SuConnect. Y Susalu es una especie, es un estado digital. Entonces inició, creo que fue en marzo, durante 2 meses en una ciudad de Montenegro. Se reunieron unas 200 personas a estudiar temas de punta, inteligencia artificial, biotecnología, criptografía, Zero Knowledge, y empezaron a crear una pequeña comunidad que se encontró hace poco en Ámsterdam en el Network Stake Conference. Van a después a Istambul. Entonces, esto yo creo que también es algo que a la vuelta de unos años vamos a ver cómo van a haber una especie de pasaportes digitales de gente que comulga con esos principios y que se va a empezar a mover y también va a empezar a tener como arraigo geográfico en ciertos lugares. Liberland, hay unos experimentos de países donde blockchain empieza a solucionar problemas de identidad, de moneda. Entonces ahí van a haber estados donde podemos ser ciudadanos de países que nos dan unas ventajas que los estados bajo los cuales nacimos no están teniendo. No, increíble, Juan David. Buenísimo. Me dan muchas ganas de pertenecer a eso. Si nos puedes regalar los detalles de cómo participar en ese tipo de eventos, pues buenísimo. Y acá los pasamos a nuestros oyentes. Los dejamos ahí en el link de los comentarios. Exacto, en el link de comentarios los podemos poner. Bueno, pues Juan David, muchísimas gracias. Este fue otro capítulo de Cravatox 3.0 desde el lado del Web3 con Juan David Reyes. Y que estén muy bien. Un gusto. Gracias, Felipe. Hasta la próxima.